Mi querida maestra Malca Nobrigot, qué gusto saludarte, abogada internacionalista. Como Malca Novigrot, a veces me cuesta trabajo tu apellido, a veces no. A todo mundo, no te No, pero a veces me fluye. Novigrot. Bien. Y a veces digo, ¿qué? ¿Cómo dije? A ver, cuéntame estos cientos de jóvenes que acampan en un campus allá en Columbia, Estados Unidos. Estas manifestaciones pro-Palestina en universidades de Estados Unidos, que está haciendo una cosa muy importante hoy en día, una nota muy importante en el mundo. Platícanos. Claro. Fíjate que es un tema que galvaniza mucho a la opinión pública. Siempre el tema de Palestina lo ha hecho. Pero yo quiero tomar un paso atrás y explicar un poquito qué es el marco, dónde se está dando y por qué se está dando este tipo de movimientos tan radicales. Creo que desde hace mucho tiempo, incluso cuando yo estuve en Harvard hace 20 años, venía gestándose un fenómeno que a mí me parecía muy interesante. Es decir, la crecida de movimientos y pensamientos neomarxistas. Dentro de ellos está el movimiento crítico de raza, se llama Critical Race Theory. Y el movimiento crítico de raza analiza las estructuras sociales y su relación con el poder, y básicamente lo que dice es que el racismo no es un sesgo personal, sino que es un marco mucho más grande e institucionalizado. Entonces, esta teoría, que de ella derivan, por ejemplo, el colonialismo y muchos otros movimientos, ¿qué ha hecho? Ha generado una cultura de cancelación en donde básicamente divide a los grupos sociales en víctimas y opresores. Entonces, esta cultura de cancelación ha hecho que no hay debate, no hay matización de argumentos. Entonces, bajo esta teoría, que es muy prevaleciente en muchas universidades, Columbia, Harvard, MIT, en todas las áreas, es impresionante cómo se ha esparcido. No permite el debate porque los opresores, si tú debates contra grupos que están promoviendo estas agendas, que se han esparcido a todas las áreas, te dicen que eres un opresor privilegiado y que estás hablando desde tus privilegios. Entonces, tenemos que tomar en mente este movimiento que se ha esparcido, que ha hecho que vean a ciertos grupos como los palestinos como víctimas y a los israelíes como opresores, ¿no? Cuando los matices son mucho más complejos, quien entiende esta región, y no me quiero adentrar en ellos porque los hemos discutido con antelación, pero quien comprende esta región entiende que hay muchos matices de argumentos y nadie tiene la verdad absoluta. Ese es uno de los marcos. El otro de los marcos es que creo que hay mucho enojo. Y hay mucho enojo en la población y en la población joven más. ¿Por qué? Porque la desesperanza, es decir, los gobiernos democráticos y autoritarios han promovido una narrativa de desesperanza. ¿Qué quiere decir? Porque es una forma de dominación. Que a la población le han dicho que cualquier cosa que haga es irrelevante y no puede incidir en su país, en lo que está sucediendo en su sociedad. Entonces, cuando tienes este tipo de movimientos, la gente se cuelga. ¿Por qué? Porque siente que ir a manifestar, ir a hacer plantones, es algo que está haciendo y está generando un cambio. Y además, digámoslo, la iconografía y la narrativa que ha sido puesta por el movimiento palestino ha sido muy efectiva. ¿Por qué? Porque como en nuestros tiempos, la imagen del Che Guevara, que acaparaba a todos estos jóvenes rebeldes que se veían como los que luchaban contra la opresión, pues el movimiento palestino también ha hecho la kefie como un signo o un símbolo de resistencia, ¿no? Que es muy atractiva para la juventud, que ya de por sí se está rebelando contra todas estas cosas de impotencia en un mundo que la tecnología ha cambiado todas las carreras, en donde hay una incertidumbre tremenda, en donde las estructuras sociales como la familia, como la religión, ya no están dando respuestas y ya no están abrazando a la población. Entonces, y también tenemos que decir, como se dice en inglés, follow the money, ¿dónde está el dinero? Es muy interesante, pero desde 9/11, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, China, ¿quién lo entiende? Pero hasta los palestinos, los territorios palestinos han dado fondos a las universidades para promover sus agendas. Una de las más importantes ha sido la promoción del Islam, la desvirtualización
de todo lo que tiene que ver con los judíos y la religión judía y el Estado de Israel y la promoción de un estandarte palestino. Entonces, esto no es inocente, estos movimientos también están financiados. De este movimiento crítico de razas surgen cuestiones como Antifa, como todos estos, la derivación de monumentos que hemos visto con antelación. Esto es un continuum, eso no es de un día. Entonces, en este contexto se enmarca todo el tema de estos clashes que hemos estado viendo en los campuses de universidades muy importantes. Curiosamente, entre las élites siempre ha sido, hay una élite global, digámoslo, que ha promovido este tipo de revisionismo histórico y de todas estas narrativas y romper las estructuras. Lo vimos con el referéndum, por ejemplo, en Irlanda, ahora que hemos estado viendo elecciones en tantos países. Se ha dado en diferentes formas. La gente se está rebelando contra, la gente enojada está votando por líderes autoritarios, está votando por este descontento generalizado, está saliendo a romper. Ahora, digámoslo también, hay 2 billones de musulmanes que tienen, desde siempre los países árabes han promovido una agenda anti-israelí para tapar un poco qué está pasando en sus países. Como todo lo que tiene que ver contra Israel galvaniza la opinión pública, entonces, por ejemplo, en la televisión y en los medios árabes es siempre estar pegando a Israel. Y es una conducta, en cierta manera, aprendida y que se ha generalizado. Ahora, desmitifiquemos un poco estas manifestaciones. Estas manifestaciones no son pro-palestinas simplemente. Mucha gente ha salido a decir que esto no, es contra Israel, no contra los judíos. No es cierto. Han sido virulentos los ataques contra estudiantes judíos, han sido virulentos, claro. El antisemitismo ha crecido enormemente. Ahora, provocado y explotado por esos musulmanes. Y por también la ineficiencia de por ejemplo, esta mujer Shafik, que es la directora de Columbia, ha sido completamente ineficiente. ¿Qué es eso de ir a Congreso a decir, al Congreso de Estados Unidos hubo una audiencia, al Congreso de Estados Unidos a decir que no, es que no hay manifestaciones, no hay antisemitismo? Claro que lo hay. Y entonces los maestros que lo están promoviendo, ella dijo en el Congreso que iba a sancionarlos. ¿Sabes cuál fue la sanción? Como en otros campuses, darles vacaciones pagadas. No, bueno. Eso no es una sanción. ¿Cuál fue? Justo me estaba acordando, Malca, ¿cuál fue la declaración del director de Harvard? No, de la directora de Harvard, de Claudine. Esa es Columbia. Renunció. Columbia es Shafik, Minu Shafik. Es la que te digo que fue ahorita recientemente al Congreso. En su momento también fue quien era la dean de Harvard, ¿no? Que ya no es dean de Harvard, pero se fue con un paquete enorme de compensación. Entonces, no hay consecuencias. ¿Qué le están diciendo a la opinión pública? Claro que hay un derecho, pero claro que hay un derecho a la libre expresión. Pero incluso si tú ves la jurisprudencia de la libre expresión, no es sin consecuencias. Como decía Holmes, uno de los juristas, si tú entras a un cine y gritas fuego, fuego, pues eso no está protegido en libre expresión. Entonces, creo que bajo el paraguas de libre expresión, hay un fondo muy grande de dinero que están recibiendo las universidades. Esas universidades, claro que no quieren dejar de recibir ese financiamiento. No, entonces, es terrible. Están jugando a proteger la libre expresión para no perder el financiamiento que están recibiendo de Qatar. Qatar es el país que más financia a las universidades. ¿Por qué? ¿Qué saca de esa inversión? Hay que preguntarnos. Arabia Saudita, Kuwait, son los 3 primeros. China, ¿por qué? ¿Qué sacan de eso? Y es soft power. Soft power, poder que se dice soft power, que es un poder de incidir en la cultura de Estados Unidos, en los formadores de opinión. Estos jóvenes que están en algún momento en los colegios van a ir a puestos de mando en compañías, en gobierno, en diferentes lugares, y lo que quieren hacer es romper los valores democráticos y incidir en ellos. Déjame ir a anuncios QTF. Perfecto. Y vuelvo contigo. Lo que dijo esta mujer, Claudine Gay, de Harvard, que renunció en enero, es llamar al genocidio de los judíos viola las normas sobre intimidación y acoso de dichas universidades.
¿Cómo es posible? Miren, no sé si lo exacerba Trump, el antisemitismo, o viene desde antes. No, viene desde siempre. O sea, creo que está subyacente siempre en el colectivo. Pero nada no más. lo hace Pero él. Trump no fue necesariamente. Es decir, creo que No es un tema de supremacía blanca y los judíos y no, en fin. al contrario. O sea, yo creo que no viene de ahí, viene de mucho antes. Y viene por lo que te estoy diciendo. O sea, estos movimientos críticos, yo también estuve en uno del movimiento crítico del derecho que ve las estructuras del derecho con una, ¿por qué ahí se está promoviendo una agenda? No, el derecho no es neutro, el derecho viene con una agenda. Y esto también, Claudine Gay viene de un movimiento que es del movimiento crítico, que es de diversidad, equidad e inclusión, que viene también de esta cultura de cancelación que han sacado poco a poco a quienes divergen de estas agendas. Entonces, el antisemitismo se enmarca dentro de esta noción que el judío es un explotador, que el judío es un blanco privilegiado, aunque es una forma muy estúpida de verlo. ¿Por qué? Porque hay judíos de raza negra, hay judíos de raza asiática, hay judías en todo el mundo de diferentes colores y sabores. Entonces, bajo esta noción y esta cultura de cancelación, es que estamos viendo que estos fenómenos se están exacerbando y están radicalizándose. Sí, ¿sabes qué? ¿Cómo genera odio todo esto? Es que tú prende Twitter o prende X. No. O sea, es odio tras odio tras odio. Es terrible lo que dicen de los judíos. Es indignante. Pero de todo mundo, no solo de los judíos. Es un enojo en todas las redes contra todo mundo. Y como estás bajo la anonimidad, entonces te puedes permitir decir las cosas más horribles del mundo. El problema es que estas se permean a la vida de cara a cara. Ya no es simplemente los medios donde eres un anónimo. Ya se están permeando, ya la cultura desde hace 10 años ha cambiado enormemente, en donde la gente no tiene ni el menor, no se toca el corazón de hacer cosas asquerosas y de decir cosas asquerosas y de herir. Tienes toda la razón. Creo que eso se ha ido carcomiendo, más la ruptura, por ejemplo, cuando los dos padres tienen que salir a trabajar y cuando es la cultura de la desesperanza un poco que se ha promovido como herramienta política. Los dos padres tienen que salir a trabajar. La gente está sobreviviendo, no viviendo. Entonces no tiene tiempo, está enojada y no tiene tiempo de resolver otros problemas más que sobrevivir. Entonces todo ese enojo hace que, como hemos comentado en ocasiones, se están eligiendo otra vez líderes radicales que justamente su narrativa es vamos a acabar con esto, vamos a proteger al pueblo. Estás hablando cuando hay 60 países en votación este año. ¿Y cuántas están votando por radicales? Por radicales. Pues de Argentina. Es increíble. Vámonos del otro lado. Vámonos del otro lado porque no está funcionando lo que tenemos. Entonces elegimos un líder radical. En los Países Bajos, lo mismo que está pasando. Vamos contra líderes que son de extrema derecha, ¿no? Líderes que van de extrema derecha, izquierda. El centro no está siendo efectivo. No. ¿Por qué? Porque la gente cuando está enojada vota por esos líderes. ¿Qué pasó en México? También el enojo hizo que eligiéramos como elegimos. A izquierda. Elegimos así. O vete tú a saber entonces, si es derecha. Pero son líderes, ojo, que explotan también la narrativa de odio entre nosotros, porque divide y vencerás. Crea más animosidad y controlas mejor a la gente y te mantienes en el poder. Y esto no es diferente. Esto no es diferente. Habrá gente que me escucha que vivió Echeverría, el sexenio de Echeverría. Yo les digo, ¿estamos viviendo lo mismo? Se sorprenderían de lo que contestan, ¿eh? Si estamos viviendo, quien vivió Echeverría, si estamos viviendo hoy lo mismo. Gracias, Malca. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?